Bueno, les decíamos antes de irnos a la pausa que ayer de alguna manera nuevamente estuvo presente y a través de una declaración muy contundente del senador José Mujica sobre la existencia de un pacto militar para evitar la verdad sobre los desaparecidos. Miren, incluso hay una frase de él, dice, se ha podido hacer poco porque hay un secreto confeso y hay herramientas que no se pueden usar en democracia y que no se deben usar nunca, desgraciadamente, dijo el expresidente, tratando de decir que, bueno, se ha podido hacer poco para esclarecer los casos de desaparecidos por este secreto confeso entre militares. Y estamos allí en la antesala el próximo sábado, como hace 23 años, de un nuevo 20 de mayo, una nueva marcha del silencio. Para ello es que vamos a recibir a Ignacio Randonea, una vez más, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, pero también a Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu. Bienvenidos, un placer tenerlos en esta mañana. Lo primero que ya les tiro es una reflexión sobre el acontecimiento que ayer veíamos todos y que generó también estas declaraciones de Mujica, como tantas otras declaraciones. ¿Qué reflexión les merece esta situación, estas declaraciones y esta reiteración casi permanente de que este pacto de silencio parecería que no permitiría nunca que los familiares de desaparecidos pudieran conocer la verdad, ¿no? Yo, en principio, te lo diría con pocas palabras. Chocolate por la noticia. Hay que tener en claro que el Estado uruguayo, el Estado dictatorial, se comportó como se comporta una banda de delincuentes, o sea, de violadores a los derechos humanos, que usaron el aparato del Estado. Por lo tanto, sus patrones de conducta, al igual que una banda de narcotraficantes o por el estilo, lógicamente que tienen un pacto de silencio. O sea, esa hermandad entre los que cometen un delito existe en todos lados. Ahora, una reflexión de ese tipo me parece que es decir, bueno, el Estado democrático no tiene nada para hacer eso, entonces tampoco va a tener nada para atacar a la delincuencia, no tiene herramientas, no tiene instrumento para hacerlo. Yo me parece que ese es un discurso, lamentablemente, no ayuda, digamos, a la reflexión que tiene que tener el Estado uruguayo y la sociedad sobre cómo enfrentar esta situación que perdura, no solamente sobre el tema del resto de los desaparecidos, sino sobre el castigo y la verdad sobre los hechos que acontecieron en la dictadura, ¿no? Claro, porque el ingrediente adicional en este caso, tomando el chocolate por la noticia, el que salta a los ojos de todos que hay un pacto de silencio, lo vemos, lo estamos sufriendo desde los años que... Pero hay un ingrediente acá en las declaraciones de Mujica, es las herramientas que no se pueden usar en democracia. De alguna manera siento que hay como un cierre de puerta, como diciendo, como que la preservación de la democracia no permitiría utilizar herramientas que sí permitirían llegar a la verdad. Nos plantea una ecuación falsa. Ajá. Es una ecuación de autojustificación. O sea, lo que yo no hago, no hice siendo presidente y no hace la fuerza política, es porque si no tendría que torturarlos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se refiere a la tortura? Para conseguir información hay que torturarlos, si no, no vamos a conseguir la información. Ahora, tenemos un Estado supuestamente de derecho. Los crímenes se investigan. Lo que decía Raúl, cualquier banda criminal no anda publicando lo que hizo y dónde están las pruebas. Ahora, en este tema, que es el propio Estado que cometió los delitos, donde hay servicios de inteligencia que han hecho espionaje en democracia, antes de la dictadura, durante la dictadura, cuando salimos de la dictadura, hasta ahora. Esos servicios de inteligencia, ¿alguna vez se pusieron al servicio de la búsqueda de los desaparecidos? El pacto de silencio es solo de los militares, aquellos que tienen las manos sucias, ¿no? Como dicen, o es el pacto de silencio de la institución militar.
de la institución militar de hoy. Es el pacto de silencio del poder político. Porque no nos olvidemos que el poder político, a la salida de la democracia, primero votaron una ley de caducidad, no se podía investigar, el poder judicial que no investiga, que con un presidente en determinado momento de la Suprema Corte de Justicia que dijo que construyeron una muralla. O sea, los tres poderes que son responsables, porque estamos en un Estado de Derecho, son tres poderes, han mirado para el costado. Y han mirado para el costado, ¿por qué? Porque el pacto de silencio es mucho, por desgracia, es mucho más grande. No es solo de los militares incriminados, es de todo el Estado. El Estado no se autoinvestiga. Esa es la conclusión más triste que podemos sacar de las declaraciones de Mujica. Tú decías que los tres poderes se confabulan, pero el Poder Judicial ha hecho algunos cambios. De hecho, se ha generado la Fiscalía Especializada. Según el fiscal Percivale, conversaba con la producción de Arriba Gente, hay 208 causas a investigar. ¿Eso no significa un avance? Pienso que la Fiscalía, primero que nada, la Fiscalía no depende del Poder Judicial, depende del Poder Ejecutivo. Se cumple con algo que estaba en la condena de Uruguay por la Corte Interamericana, donde el Uruguay se había comprometido en 2009 a crear una Fiscalía especializada. 2011. Sí. El fallo 2011, pero en 2009 el Uruguay se compromete con la Corte Interamericana, dice que va a crear una fiscalía especializada. Recién ahí vemos un poco la voluntad política que existe. Recién se constituye este año. Se le da para pelear con esto, salen con un escarbadiente, porque no tienen medios. No tienen ni personal ni medio económico. Es verdad que existen las causas, pero ¿por qué existen estas causas? Porque nosotros las hemos planteado. El caso, yo siempre digo, el caso más aberrante para demostrar esto es el caso de Miranda. Se hallan sus restos en el 13 y no se abre de oficio una causa. Tiene que ser el familiar que abra la causa. O sea, el Estado se ha puesto una venda en los ojos y no quiere sacársela. Y la responsabilidad de todos. Acá pasan muchas cosas y se mira para el costado. Es verdad, el Poder Ejecutivo ha creado el grupo de trabajo, la Secretaría en el periodo pasado, se está excavando, pero jamás se ha hecho una investigación en serio con todos los medios para buscar a los desaparecidos. No, estamos librados a lo que algunas veces, yo estuve acá, que hemos solicitado nosotros información, la información voluntaria. Pero es como si mañana me roban mi casa y vengo acá y digo, por favor, ¿no? ¿Me pueden dar información de lo que pasó con mis cosas en mi casa? ¿El Estado dónde está en esto? La producción de Arriba Gente nos acercó a Lore y a mí hace algunos minutos el resultado de una conversación mantenida con el fiscal Ricardo Percivale y con otras fuentes para ponernos un poco al día de lo que el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad había llevado adelante. La información que nos dio sobre estos 208 causas, debí decir, en curso que se investigan por presuntos delitos cometidos durante la dictadura militar, la mayoría corresponde al año 2011. En gran parte de estos casos aún no se citó a nadie a declarar. Es la información que ha recogido Arriba Gente. Desde la creación de la Fiscalía, recordemos que comenzó a trabajar en febrero de este año, se archivaron 4 casos porque los delitos investigados no estaban catalogados como delitos de lesa humanidad, pero hay 2 nuevos casos bajo el nuevo Código del Proceso Penal que refieren a presuntos enterramientos en Paso de los Toros y Canelones, conocidos en base a declaraciones de expresos y militares. También tenemos una serie de informaciones sobre
Tacuarembó, por ejemplo, el departamento que tiene más denuncias. El equipo del doctor Percivale le dijo a la producción de Arriba Gente que está realizando recorridas por el interior del país, que está actualizando información sobre el estado de las causas. Por ejemplo, Chuy, Libertad, otras de las ciudades que aparecen como focos para investigar. Con esto que decía recién, la falta de recursos, no veo que tengan ustedes demasiada esperanza que el trabajo finalmente de esta fiscalía pueda llegar a buen término, como si esto hubiera sido un pequeño remiendo para llenar un poco el ojo, pero que en definitiva no existiera la voluntad real de llevar adelante investigaciones o de aportar los fondos necesarios como para que las investigaciones lleguen a buen término. ¿Es un poco el ánimo, la sensación que tienen? Yo creo que ni pelado ni con dos pelucas. Yo creo que efectivamente la creación de esta fiscalía y la persona que pusieron al frente de la fiscalía no nos ofrecen hasta ahora ninguna... No tenemos ningún resquemor, al contrario, vemos que efectivamente está actuando con eficacia, con la eficacia que les permiten, como decía Ignacio, los medios que dispone. En ese sentido, debemos despejar ese tema de si hoy el problema está radicado solamente en el tema de la fiscalía. Pero hay que aclarar que esta fiscalía no solamente estaba comprometido el Estado uruguayo, como decía Ignacio, del 2009, en lo que había prometido, después en la sentencia Hellman, y en los sucesivos comunicaciones que tuvo con la Comisión Interamericana o con la Corte Interamericana, diciéndole, bueno, cómo estaba cumpliendo la sentencia. Yo recuerdo que en la administración pasada, donde era presidente Mujica, nosotros en aquel momento conocimos un proyecto de ley para crear esta fiscalía que había mandado el fiscal de Corte al Ministerio de Cultura. Bueno, desde esa época nosotros estábamos batallando para que se creara esta fiscalía. O sea que está bien que se crea, pero debemos admitir que se crea tarde y con menos recursos. Ahora, el tema es, yo creo que la complejidad da en dos aspectos. Uno son aspectos materiales. O sea, ¿qué elementos pone el Estado para cumplir? Te voy a poner un ejemplo. Hace pocos días, la Comisión Interamericana mandó una comunicación al gobierno uruguayo para que respondiera sobre las amenazas, los robos en el GIAP, las amenazas a defensores de los derechos humanos, dándole un plazo para que resolviera. ¿Qué es lo que hace el Estado uruguayo? Les pregunta al observatorio, a las víctimas, le pregunta sobre eso, y cuando es una responsabilidad, es una respuesta que tiene que dar el Estado. Entonces me parece que hay una balcanización que se llama de la institución del Estado, donde el Poder Ejecutivo dice, no, este problema es un problema de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, yo creo que hay un problema que efectivamente radica en las posiciones conservadoras que tiene la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, que van en contra de lo que piensa el derecho internacional, pero también van en los gestos que tiene el sistema político. Uno de los gestos fue las declaraciones actuales de Mujica, o las otras declaraciones, yo que sé, por ejemplo, de llevar a los estudiantes a visitar las cárceles. ¿Qué van a, para qué? Para que vean la forma aberrante en la cual el Estado trata el sistema carcelario. Pero yo digo, bueno, sí, está bien, si lo van a llevar a esos lados, llévenlo también a Domingo Arena, para ver la situación de privilegio que tienen los militares que están presos por violación de los derechos humanos. O llévenlo a la casa donde están muchos de ellos cumpliendo prisión domiciliaria. Yo creo que esos son gestos que efectivamente deben de tener globalmente para que todas las instituciones del Estado se pongan las pilas y actúen con efectividad en estos temas. Yo concluiría con esto. Yo creo que entramos en años claves con el tema de derechos humanos por dos razones concretas. Lo que se está jugando acá en el tema de la impunidad es una lucha contra el tiempo. ¿Por qué? Porque el tema de la justicia depende que haya alguien a quien ajusticiar. Bueno, y si se siguen muriendo, digamos, la mayoría de los militares que están imputados, la parte de justicia va a quedar trunca. Y por el otro lado también se están muriendo las víctimas, los que denuncian. Entonces, en ese sentido, me parece que el Estado hoy debería de ponerse las pilas, tarde, pero debería ponérselas para que efectivamente en este tiempo que estamos viviendo, en esta batalla contra el tiempo,
el Estado ponga los mismos elementos que tiene o que tuvo para cometer los crímenes del terrorismo de Estado, los otros elementos, los elementos democráticos, no los de la tortura, para que efectivamente se avance. Porque si no, en realidad el Estado está demostrando que es incapaz de resolver estos temas. Y no debe ser incapaz porque tiene normas de derecho y porque tiene como decía Ignacio, un conjunto de instrumentos que ha creado en este periodo, pero que de alguna manera los resultados son nefastos. Entonces, si son nefastos los resultados, el gobierno tendría que preguntarse con cierta autocrítica qué cosas están mal. Bueno, y en Raúl, ese sentido resolverlo. ¿No hay demasiada expectativa por el ingreso al batallón 14? Mira, yo desde el observatorio no te puedo hablar de ese tema porque, digamos, no conozco, efectivamente, porque también sobre esos temas a veces hay, no digo pacto de silencio, pero a veces hay silencio sobre las cosas que están haciendo. Nosotros nos gustaría conocer y tener todos los elementos para decir, bueno, en todos los lugares que se está buscando, cuáles son los elementos que se tienen para que desde la sociedad civil, desde las víctimas, aportemos todos los elementos que efectivamente ayuden a avanzar en estos temas. Y yo creo que en ese sentido, bueno, yo no soy, digamos, ni pesimista ni optimista. O sea, yo abro una expectativa desde el punto de vista de lo que le corresponde a una organización de la sociedad civil, que es reclamarle al Estado resultados. Bueno, y los resultados son los que darán la prueba de la verdad. O sea, yo no prejuzgo en esto tampoco. ¿Y en este contexto suma algo el memorial, por ejemplo, inaugurado ayer? Pienso que hay una parte que es lo del memorial, que es construcción de memoria, pero que es una memoria muy reducida, porque no, es verdad, se han colocado placas, se hizo el memorial de ayer, que me parece muy importante, pero la verdad profunda, la búsqueda de la verdad, de lo que pasó, esa no se ha hecho. Construimos, ¿verdad?, memoria a medias. ¿Por qué? Porque en la medida que no tenés la verdad, ¿qué memoria podemos construir de esa verdad? Porque te falta la base. Entonces, es un hecho positivo, pero viciado, limitado en la medida que no existe la verdad. Porque en definitiva, madres y familiares, ¿qué buscamos? No estamos, digo yo, ¿qué es lo de extraordinario que buscamos cuando estamos pidiendo, queremos saber qué pasó, dónde están y que se haga justicia? ¿Es tan exagerado nuestro planteo? Somos un país chico. Hay 200 desaparecidos. Si realmente tuvieran voluntad de buscarlo, ¿no les parece que ya sabríamos qué fue lo que pasó con la mayoría y dónde están? ¿Qué se le contesta a las personas? Siempre que abordamos estos temas llega algún mensaje diciendo, bueno, ya esto ya fue, no podemos seguir mirando para atrás, hay que dar vuelta a la página y mirar al futuro y al presente, que nos ofrece unos cuantos problemas también. Que este no es un problema del pasado, porque hoy mi hermano está preso, no está muerto, porque se ha querido asociar la palabra desaparecido con muerto por los años que pasaron, por la lógica. Pero mi hermano está preso de este Estado. Este Estado es responsable de la situación de mi hermano. Y mi hermano es un preso desaparecido, como todos los desaparecidos. Entonces, Raúl lo decía hoy, ¿qué mensaje da el Estado uruguayo frente a delincuentes? Dice, o los torturo, o si no, no puedo obtener la verdad. ¿Pasa eso con la delincuencia de hoy? ¿No es una amenaza que nos está haciendo el propio Estado al día de hoy para el movimiento popular, para toda la sociedad civil? ¿No es una amenaza que un Estado que dice ser de derecho claudique y no tenga la decisión de buscar y sancionar todos los crímenes cometidos durante un periodo? ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestra juventud, a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿No le estamos dando el mensaje de la ley del más fuerte? Si tenés la fuerza suficiente, vas a ser impune. Si te podés apoderar del Estado, podés cometer cualquier tipo de delito y no va a pasar nada. ¿Ese es el mensaje que le estamos dando a las futuras generaciones? Ignacio, Raúl, hace algunos días atrás, no muchos,
confieso que fue hace un par de semanas. Le invito al señor director a que por favor ponga un instante la imagen que estoy teniendo de YouTube. Me vi íntegro el programa de Prioridad conducido por Omar De Feo y Ángel María Luna, realizado en este mismo espacio en el que estamos sentados nosotros hoy, a pocos días de que el presidente de aquel entonces, el doctor Julio María Sanguinetti, llamara a todos los partidos políticos, a los representantes, para decirles que tenía una suerte de documento presentado por el comandante en jefe del ejército de la época, el general Medina, con respecto al tema de cómo tratar los delitos cometidos por los militares durante la dictadura. En este debate estaban el doctor Antonio Marquesano, en representación de lo que era en ese momento el gobierno del Partido Colorado, el general Líber Sereñi, en representación del Frente Amplio, y Wilson Ferreira Aldunate, en representación del Partido Nacional. Yo le recomiendo a la gente que mire íntegro ese programa, porque allí va a escuchar de primerísima mano el pensamiento que en ese momento los partidos políticos tenían con respecto a la situación que se estaba dando. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque han pasado muchos años y en estos años todos los ciudadanos uruguayos que fuimos siguiendo la historia contemporánea creíamos que el partido político que más iba a hacer por la verdad en torno a los desaparecidos iba a ser sin ningún tipo de dudas el Frente Amplio. Nos fuimos encontrando con que diferentes hechos políticos, como por ejemplo, les doy el caso de lo que fue la votación en el Parlamento de la ley interpretativa de la ley de caducidad y todo lo que generó el famoso voto que no se pudo tener, o por ejemplo lo que sucede con respecto a la reforma de la caja militar, ¿verdad? O sea, hemos encontrado que políticamente el tema militares no ha estado acompañado de esa virulencia que podíamos haber sospechado en algún momento. No, cuando el Frente sea gobierno, a esto le va a meter. La pregunta concreta es, el pacto de silencio que hasta ahora se le atribuye por parte de las figuras políticas del Frente Amplio, como el expresidente Mujica, a los militares, ¿es exclusivo de los militares o hay o sospechan ustedes o saben que hay figuras políticas de primerísimo nivel dentro de las diferentes fuerzas políticas de nuestro país que también saben verdades que no dan a conocer? Yo he reflexionado, lo he escrito inclusive, sobre algo que me parece que tú decís que es así. Cuando ganó el Frente Amplio, el Encuentro Progresista, dado que efectivamente fueron las víctimas privilegiadas del terrorismo de Estado, y por el otro lado, reforzado con que hubo una sentencia de carácter internacional que condenaba al Estado uruguayo y que esa fuerza política de alguna manera estaba muy comprometida con el derecho internacional, nosotros efectivamente tuvimos una gran expectativa. Y también explica una gran desazón cuando efectivamente eso que nosotros pensábamos que iba a hacer un avance, no lo hizo. Yo recuerdo que en aquel momento, cuando se aprobó la sentencia Hellman, y tendiendo al gobierno con mayoría parlamentaria, nosotros reeditamos aquel mural que se había sacado con la frase de Fito Páez que le había escrito a Juan Hellman, que decía, bueno, el día que se alumbre el caso Hellman, se alumbrará todo. Bueno, en realidad entramos luego en un periodo de claro oscuro. Entonces, yo no creo que sea un problema de un pacto de silencio o que no quieran que se sepa determinadas cosas. Yo creo que hay determinadas ideas que de alguna manera han permeado en sectores de la izquierda. La primera cosa es que no valoran el tema de los derechos humanos en su justo término. Y segundo, hay una concesión, lo que se llama la teoría de los dos demonios, que también es una teoría que le ha servido a la derecha, pero que también en parte ha sido asumida por sectores de la izquierda. Entonces, hasta tanto la izquierda no se desayune que en realidad actuar en la sociedad en clave de derechos humanos es lo más progresista y lo más revolucionario que se puede hacer en cualquier sociedad. Es que entonces, hay actores importantes que han dicho que esto termina cuando se mueran. Sí, a eso iba, esa frase, que claro, es tremendamente subjetiva. Y es tremendamente cuando nos equivocada. muramos todos, entonces vamos a saber la verdad. ¿Por qué? ¿Es que la saben ahora? Es tremendamente equivocado. Es equivocado porque la búsqueda de la verdad la vamos a seguir. La van a seguir nuestros hijos. O sea, ahora, a mí no me consta que
No puedo decir que haya un pacto de silencio, digo, de hecho se da. O sea, el tema es la importancia que le damos como sociedad a tales temas, lo que decía Raúl. Por ejemplo, tú lo decías, la reforma de la caja militar. O sea, acá hay un poder dentro del Estado al cual o se le tiene miedo o se lo privilegia por algo. Se reformaron todas las cajas jubilatorias. La caja militar está para reformularse hace mucho tiempo. Pero, ¿qué vemos? Que no hay el coraje de enfrentar... Ayer tuvimos una votación vinculada a las jubilaciones militares, ¿no? Exactamente. Y volvimos a ver un resultado. Entonces, tenemos un resultado de que la institución militar sigue siendo intocable. Y eso es lo grave. Y es lo que yo decía en cuanto al mensaje de la ley de más fuerte. Resulta que, supuestamente, quienes deberían, ¿no?, defender el país es una institución que hace valer su peso para defender sus privilegios. Y el poder político, en última instancia, es sumiso a las exigencias de la institución. Quiero agradecerles mucho nuevamente a Raúl y a Ignacio, pero no quiero que se vayan sin dar los detalles, como hacemos habitualmente, de lo que estará nuevamente sucediendo el sábado. El domingo. El domingo, perdón. Bueno, el domingo 20 a las 19 horas de Rivera y Jackson, como todos los años, marchamos. Los invitamos a participar, bajo la consigna impunidad del Estado, la impunidad, responsabilidad del Estado ayer y hoy. Bueno, muy bien. Y que no sea un acto, no es un ritual solamente la marcha de los 20 de mayo, sino que tiene un contenido al cual esperemos, digamos, que la ciudadanía, como lo ha hecho todos los años, los acompañe y que de alguna manera ese silencio sea escuchado por el sistema político en su conjunto. ¿Cuánta gente participa normalmente? Debe ser una de las movilizaciones, debe ser la movilización más grande que existe en el Uruguay y que se autoconvoca, digamos, no se pone en ómnibus para trasladar gente, digamos, no se pone ningún elemento más que la voluntad de la ciudadanía. Y eso me parece que es un elemento que se debería